Hola, buenos días. Mi nombre es Mercedes Romero, soy profesora ayudante de la Universidad de Valencia en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar y hoy vamos a proceder a realizar la siguiente mesa redonda virtual relacionada con la formación permanente y la competencia digital docente desde un punto de vista, una mirada autonómica. Tenemos con nosotros a Ernesto Colomo Magaña, profesor contratado doctor de la Universidad de Málaga y miembro del grupo de investigación INOEDUCA, a Sebastián Martín Gómez, contratado laboral de interinidad en la Universidad de La Laguna y miembro del grupo de investigación EduLab, a Camino Pereiro González, maestra de la Xunta de Galicia y directora del CPI Plurilingüe Virxe de Dacela, ¿lo dije bien, Camino? Y Isabel Pardo Baldoví, profesora ayudante doctora de la Universidad de Valencia y miembro del grupo de investigación CRIE. Bueno, la dinámica que tenemos planteada en la siguiente sesión va a ser de una intervención de 15 minutos por cada uno de los participantes, donde nos van a presentar las pinceladas de cuál es la política autonómica referida a la competencia digital. Y después dejaremos un espacio para el intercambio y puesta en común de todos los miembros. Bueno, pues voy a ceder la palabra al primero de los participantes, a Ernesto Colomo. Bueno, ¿me escucháis? Sí, cuando quieras, Ernesto. Perfecto, muchísimas gracias, Merche. Bueno, pues para poner en contexto esta intervención, en el caso de Andalucía, bueno, pues explicar que tenemos en nuestro caso el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado. Se trata de un instrumento que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta, bueno, pues utiliza para establecer todo lo que son las estructuras, los marcos de organización y funcionamiento y los recursos para atender las necesidades de formación y actualización del profesorado en los centros que están sostenidos con fondos públicos, ¿vale? A excepción de las universidades, siempre focalizando en esa etapa educativa. En cuanto a lograr una formación de calidad, bueno, pues se hace preciso que se vayan adaptando las estructuras, los recursos y los procedimientos, tanto a los avances producidos en el conocimiento educativo, como a las distintas transformaciones que se van realizando, bueno, pues a nivel social, a nivel económico, político, cultural, etcétera. Y sobre todo también tecnológico, que un poco es el foco principal que nos ocupa en esta mesa redonda. Consiste al final en darle herramientas para que, bueno, pues que puedan educar en presente con vista a lo que el futuro pueda deparar a esos docentes que ya han concluido su etapa de formación inicial, que están en activo y que necesitan, bueno, pues ir actualizándose, ir mejorando distintas cuestiones sobre su proceso didáctico. Bueno, pues todo lo que viene siendo el proceso de las acciones permanentes van a girar principalmente en torno a dos elementos. Por un lado, vamos a tener en Andalucía lo que se denomina el aula virtual, el aula de formación virtual, donde hay pues múltiples distintas actividades formativas que están a disposición de los docentes sin necesidad de que haya una presencialidad física, ¿vale? Se pueden hacer sin ningún tipo de necesidad de asistencia ni nada. Esto, bueno, pues favorece una formación mucho más flexible, sin restricciones temporales y también, bueno, pues da lugar a utilizar diferentes herramientas asíncronas, como pueden ser los foros, donde intercambiar ideas, opiniones y propuestas entre los compañeros. Por otro lado, en Andalucía, bueno, entiendo, igual que en otras comunidades, existen los centros de educación de profesorado, que se conocen por sus siglas como CEP. Y bueno, pues desde estas direcciones de cada uno de los CEP, que se suelen agrupar no solamente por provincias, sino también por distintos pueblos en cada una de esas provincias, que aglutinen, bueno, pues un bastante número elevado de centros formativos, hacen una oferta formativa ayudados por los asesores que hay en cada una de esas etapas educativas que conforman el equipo de trabajo y, bueno, pues van gestionando las distintas acciones, las distintas propuestas, un poco viendo cuáles son las necesidades de los docentes que están en activo y viendo también, bueno, pues cómo se pueden implementar las mismas. Aquí pueden hacer uso bien desde las propias instalaciones que tienen los CEP, bien alquilar cualquier tipo de instalación para la puesta en marcha de estas acciones formativas, o bien ir a los propios centros educativos para realizar dichas acciones. La oferta formativa, por tanto, es tan amplia como diferentes pueden ser los contextos y situaciones vinculadas a lo que es el hecho educativo y el ejercicio docente. Podemos tener acciones que estén, bueno, pues muy vinculadas a las especialidades, a cuestiones de organización escolar, a cuestiones de cómo tratar al alumnado de una forma mucho más personalizada, también para resolver lo que son problemas, habilidades sociales, bueno, y así por lo que vendría siendo un largo etcétera, un número amplio de posibilidades. La tecnología educativa, foco principal. Bueno, pues realmente es el elemento que vertebra muchas de las acciones
y tiene un papel destacado en la oferta formativa que ofrecen los CEP y también el aula virtual. Al final, bueno, tenemos que pensar que desde el ámbito educativo tenemos que obtener las distintas herramientas y destrezas que nos permitan pues, ir incorporando los avances tecnológicos y metodológicos que necesitamos para mejorar la calidad de nuestra docencia en el aula. No obstante, sí que hay que matizar que, bueno, pues, que la relevancia que ha alcanzado la tecnología a nivel social y el potencial que tiene a nivel de su implicación en la labor educativa, pues esto ha conllevado un cambio tremendo, un cambio profundo en lo que viene siendo cómo concebir el acto educativo y cómo llevarlo a cabo. Se ha pasado mucho de estrategias individuales y cuestiones que eran muy particulares en función de las necesidades de cada docente, a como podía ser, por ejemplo, un curso de cómo hacer un podcast en los inicios del siglo XXI, que fue una tecnología, un recurso que era muy atractivo, a vertebrar un proceso mucho más sistemático y mucho más estructurado que conlleva una transformación más completa de la organización de los centros educativos y de su equipamiento, ¿vale? Para poder llevar a cabo esta labor con tecnología en las aulas. De este modo, bueno, pues en Andalucía se ha instaurado lo que se denomina como, tengo por aquí, transformación digital educativa, que es un proyecto, un programa que, bueno, el foco está principalmente en mejorar la formación respecto a la tecnología educativa. Su finalidad, bueno, pues no deja de trascender lo que es el acto educativo y consiste en dotar de esas competencias digitales que los docentes necesitamos para poder ayudar a nuestro alumnado en su formación y en su desarrollo. Si bien el foco del análisis de esta propuesta se centra en lo que es la competencia digital de los docentes, sería interesante, bueno, pues contextualizar brevemente lo que es este plan de transformación digital educativa, bueno, para comprender un poco mejor cuál es el papel que tenemos los docentes en el mismo. Hay que partir de que nos centramos en el marco europeo de competencia digital, ¿vale? Sitúan el foco en dos elementos. Por un lado, lo que es la organización, apoyado en el DIP-con-ORG, y por otro, en lo que es los docentes con el DISC-con-EDU, ¿vale? Para el centro educativo, bueno, pues con el DISC-con-ORG hablamos de 7 áreas de trabajo, una de libre elección que pueden realizar los centros, y tocamos temas desde infraestructuras tecnológicas, desarrollo de currículum, cómo evaluar el desarrollo profesional del propio docente, todo ello desde un foco de la perspectiva digital. Para ello, bueno, pues es importante el proceso que se articula para tomar esta referencia. Al final lo que se hace es una autoevaluación a nivel de centro para ver si tienen una competencia digital eh, satisfactoria o no respecto a una rúbrica que se aplica en ese programa de transformación digital educativa. Ese formulario, bueno, pues nos permite obtener una visión general de la infraestructura del centro y las posibilidades de competencia digital de sus miembros y se diseña un plan de actuación digital. Ese plan de actuación digital es lo que permite a los centros saber en qué deben mejorar y en cómo deben trabajarlo, ¿vale? Así, bueno, pues se puede hacer un ajuste mucho mayor de lo que es la oferta formativa a sus necesidades. El segundo nivel, como hemos comentado anteriormente, tiene que ver con el docente, basado ya en el DISC-con-EDU. Hablamos de las 6 áreas específicas y sus correspondientes descriptores. Seguro que algunos de mis compañeros, bueno, pues posteriormente lo comentarán en la conferencia. Y en este caso son evaluadas mediante un test sobre competencia digital para los propios docentes. Los resultados se presentan en un informe personalizado por cada uno de los docentes que lo ha cumplimentado y también a nivel de centro, para de alguna manera tener una visión global sobre el nivel de competencia digital de los docentes de cada centro. Bueno, pues a partir de estos informes es cuando se diseñan esos planes de actuación digital que se deben grabar en la plataforma Seneca, que es con la que funcionamos aquí en la Junta de Andalucía, para el control de todo el proceso educativo de los centros escolares. Bueno, se nombra un coordinador o responsable de equipo de esa transformación digital educativa por cada uno de los centros, que será el responsable de cumplimentar en Seneca ese plan digital de actuación para poder ver el nivel de cumplimiento del mismo y poder chequear si ha funcionado correctamente, si se han realizado las acciones formativas que se habían definido y cuál ha sido el nivel de evolución de los docentes en este caso, durante la realización del mismo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer hincapié, yo creo que es muy interesante, en ese proceso de acreditación de la competencia digital aquí en Andalucía. Como hemos dicho, se utiliza la plataforma Seneca y existe un test de competencia digital partiendo del DISC-con-EDU mediante un proceso de autoevaluación.
Y quiero refrendar esa idea de autoevaluación con mayúsculas, ¿vale? Al final, ¿por qué es necesario, bueno, poner el foco en esta autoevaluación? Porque al final vamos a trasladar una información sobre cuál es nuestro nivel de competencia digital a partir de una valoración subjetiva sobre cómo consideramos nosotros que estamos capacitados para implementar las tecnologías, con todas las dificultades que puede conllevar ese hecho. El cuestionario, bueno, pues recoge una serie de impresiones y valoraciones sobre diferentes ítems y lo que se hace es arrojar esa información sobre qué deberíamos reforzar y qué deberíamos mejorar, pero de una forma, como digo, subjetiva. No hay ningún tipo de evidencia. ¿Esto que conlleva? Que no hay una acción palpable, una implementación de un recurso, de un software o un diseño de una propuesta en el que se pueda ver realmente si tenemos sobre cada una de las áreas y las subáreas que están conformando el Disconedu el nivel de competencia que hemos dicho, que hemos considerado que nos hemos autoevaluado. ¿Vale? Entonces, claro, al final no tenemos algo palpable, algo que realmente demuestre ese nivel de conocimiento, sino que solamente lo bajamos en esa visión subjetiva. No sé, imaginar, podemos marcar que sabemos crear contenido digital en formato de vídeo, somos capaces de exportarlo. Hay una cuestión, bueno, esta creación de este recurso, por ejemplo, es algo que podemos hacer con nuestros propios teléfonos móviles, que es algo más sencillo. Si tenemos cuenta en Google y estamos conectados con YouTube, pues lo podemos cargar en esa propia cuenta. Son dos acciones sencillas que no significan que sepamos realmente editar un vídeo en partes, que sepamos modificar el contenido o el audio, que sepamos incluir preguntas para que nuestros alumnados hagan si realizamos una escritura formativa y veamos el nivel de comprensión sobre el contenido que le hemos trasladado. Que no conozcamos los permisos de difusión de los materiales y del contenido, de propiedad intelectual y otros aspectos legales que hay que cumplir. Entonces, simplemente lo que vamos a poder hacer con esta propuesta que hay en Andalucía es autovalorarnos como muy buenos haciendo algo sin tener una referencia escalada sobre realmente qué nivel tenemos para hacer esa acción que hemos dicho que sabemos hacer. ¿Vale? No obstante, yo creo que en esto estaremos de acuerdo que, bueno, que es un problema que puede suponer el tener un contexto tan amplio de personas por formar y de personas que necesitaríamos que evaluaran esas competencias que demostrarían los docentes con esas evidencias que hemos comentado. Al final es complejizar tanto el proceso que partir, aunque sea de una autoevaluación, siendo lo más objetivo posible, es un punto de partida interesante para poder definir estrategias, acciones y mejorar esa competencia digital, aunque exista esa dificultad. ¿Vale? Bueno, dentro, como digo, de estas limitaciones del sistema autoevaluable, al final este test sí que nos va a permitir autodefinirnos con un nivel de competencia digital que consideramos que tenemos, ¿vale? Está escalado, igual que en el tema de los idiomas, considerando un menor nivel, lo que se viene reflejando con un A1 y un mayor nivel de experto con un C2. Una vez que se ha autodefinido el nivel, cuando han complementado ese cuestionario los docentes en Andalucía, se les formularán, bueno, pues preguntas por cada una de esas subáreas dentro de esas grandes áreas y se les plantean situaciones a realizar, ¿vale? Entre las opciones que existen para responder a estas situaciones que se me han planteado, las respuestas que vayan eligiendo son las que van a marcar el nivel de competencia digital en cada uno de esos elementos, ¿vale? De manera que cada docente deberá responder por cada cuestión la opción que consideren que se ajusta más a cuál es su nivel de competencia digital ante dicho reto o acción. Por tanto, realmente no hay preguntas que sean erróneas o que exista un fallo, sino que hay distintos niveles respecto a cómo satisfacer la acción o situación que se le ha planteado. El test lo que hace es recopilar toda esa información por sus áreas y áreas, facilita un informe donde se aproxima por el nivel medio de respuestas que se han ido dando, cuál es el nivel general sobre la competencia digital de cada docente a nivel global y también por cada una de esas áreas y subáreas. Y esto permite, bueno, pues tener una visión más concreta de dónde el docente se autovalora como menos competente o que donde tiene ámbitos de mejora en su competencia digital. Serán estos elementos los que, a partir de los cuales se construya ese plan de actuación digital que hemos comentado para poder realizar las acciones formativas pertinentes que ayuden a afianzar esas competencias y a mejorar en esos procesos. Una vez, bueno, pues que se han realizado de forma satisfactoria dichas acciones formativas,
El responsable de equipo de transformación digital educativa, bien sea bueno, pues un coordinador a nivel de centro o un representante, si es un equipo de ese centro, elaborará una certificación por cada uno de los docentes que haya realizado y superado de forma satisfactoria las pruebas, las acciones formativas. ¿Vale? Es decir, el responsable de centro de transformación digital educativa plantea el plan de actuación digital, diseña unas acciones que el docente debería realizar para mejorar esas competencias y después es él el que redacta un informe donde se confirme la consecución y realización de esas acciones formativas. ¿Vale? Una vez que se traslada ese informe, este mismo es corroborado por la dirección del centro y se traslada a la Dirección General bueno, pues de este programa de transformación digital educativa de la Junta de Andalucía, siendo estos mismos los que emiten el certificado y después lo facilitan para su descarga al profesorado a través de la plataforma de Seneca que hemos comentado. Por tanto, como podéis notar, al final es clave tanto la labor y función del equipo de coordinación, ya que no solamente van a definir cuál es el plan de actuación digital de cada uno de los docentes y del propio centro educativo, sino que además van a tener que dar fe sobre el cumplimiento de esa formación y de que realmente han logrado lo establecido en el plan de actuación digital. ¿Vale? Aquí nuevamente, a mí personalmente me gustaría hacer un inciso semejante a lo que hemos comentado anteriormente. Por supuesto, yo creo que es fundamental esa colaboración que exista entre los centros educativos, la administración y que haya bueno, una retroalimentación positiva para mejorar los procesos formativos que al final es lo que nos interesa a todos y donde tenemos que tener el foco. Pero al final, por falta de personal y por la dificultad que puede conllevar, es al propio centro educativo al que se le cede la responsabilidad de que haya una persona con más conocimiento sobre tecnología educativa, la que se encargue de diseñar y orientar esas actuaciones con su compañero y al final sea quien confirme que se han adquirido esas competencias. ¿Qué decir? Bueno, pues se echa un poco más de menos esa inversión y que haya gente independiente, que sean externos, que realicen esa labor, bueno, pues de acreditación y formación en función de las necesidades y que pueda ser algo más personalizado y ajustable a las realidades de cada docente y de cada centro educativo. Al final, hablamos de inversión y hablamos de necesidad de agentes externos en la que no puede existir ningún elemento subjetivo para bien o para mal sobre si esos docentes de cada centro han realizado la formación pertinente y han alcanzado el nivel de competencia digital que se había establecido en el plan de actuación digital. No obstante, bueno, como hemos comentado, igual que el proceso de autoevaluación, pues tiene aspectos de mejora y no hay evidencias sobre las distintas acciones en cada uno de esos niveles de competencia digital, mejor que exista esa colaboración entre administración y el centro educativo con un plan definido y que haya una corroboración de que se han realizado acciones formativas que se habían definido, a que no existiera nada o que cada docente, bueno, pues eligiera aquellos cursos en los que formarse de una manera algo más arbitraria en función de sus necesidades o sus gustos o aquello que le atraiga más. Entonces, de alguna manera, si bien se parte de un proceso autoevaluativo y si bien se parte de la colaboración por parte de ese responsable de transformación digital en cada uno de los centros, mejor esa opción y que esté todo mucho más canalizado y en un mismo sentido a que sea algo más arbitrario. Bueno, después respecto a la oferta formativa, bueno, pues es preciso indicar que eso, que es amplia y variada, lo que no quita que se fortalecen siempre más ciertos aspectos que son más atractivos por un lado y sencillos de gestionar a la hora de realizar los procesos formativos por otro. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, pues que hay muchos cursos sobre metodología activa, sobre herramientas digitales, que al final son más motivadores y, bueno, despiertan la curiosidad tanto de los que lo imparten como de aquellos que lo reciben. Y en lo que, bueno, pues a los docentes en formación continua, pues no le importa apostar por ello, adentrarse y aprender. Por igual, también es cierto que hay mucho sobre herramientas digitales que puedan después evaluarse a través de evidencias que se realizan con los propios software que estamos aprendiendo, de manera que se facilita un poco la labor del propio impartidor de ese curso. Sin embargo, también haciendo un análisis un poco más general sobre esa cuestión, se echa en falta también formación generalista, más genérica sobre competencia digital y sobre todo que esté vinculado a cuestiones éticas y legales con el uso de Internet y redes sociales. Yo creo que es una de las grandes brechas que tenemos los docentes
a nivel de implementación de tecnología y que necesitamos formación. También sobre aspectos de ciberseguridad, por la dificultad que puedan entrañar su utilización para gente que tiene un menor nivel de competencia digital. Pero el que haya un número elevado de docentes con más dificultades para utilizar las tecnologías no significa que no demos formación sobre cuestiones tan importantes como ciberseguridad por la importancia que tienen en el momento actual y presente. Así, bueno, pues podemos decir que la oferta formativa, bueno, sí que pone su foco en dar recursos y herramientas a los docentes para que las puedan implementar en el aula, que es importante. Y de este modo sí que existe una relación real entre la oferta formativa y lo que sucede en el aula. ¿Vale? Entonces sí que hay una visión muy objetiva de qué van a necesitar mis docentes conocimientos sobre herramientas digitales, sobre software, sobre recursos educativos en abierto para implementar en su aula, y sobre esto voy a hacer la oferta formativa para que vayan mejorándose. Como digo, al final, cuestiones metodológicas son quizá un poco de los más habituales en la oferta formativa en Andalucía, que bueno, eso ayudan a generar y garantizar la adquisición de los conocimientos, que facilitan el proceso más motivador del aprendizaje. Al final, eso, son elementos que destacan por el atractivo para el docente que se va a formar y también para el alumnado con el cual se va a aplicar. No obstante, donde considero que quedan matices que pulir es en lo que afecta al nivel de los cursos y la destreza del profesorado. Si se analiza la amplia formativa que existe en Andalucía, bien es cierto, bueno, pues que hay opciones múltiples y muy variadas, pero la sensación general que queda es que hay muchos cursos para docentes con un menor nivel de competencia digital y orientados, como he dicho, mayoritariamente al uso de herramientas concretas o metodologías activas. Partiendo de eso, de que un poco lo que es el proceso de acreditación de la competencia digital, pues no tiene una extensión amplia en el tiempo, y es lógico que actualmente por los niveles de competencia pues todavía sigan siendo iniciales, la oferta formativa es más amplia para ese sector que tiene menos nivel de competencia. Yo creo que con el paso de los años, bueno, pues se irá ampliando este nivel de formación, se irán ajustando los cursos a mayor niveles de competencia digital conforme los propios docentes vayamos evolucionando y mejorando esas cuestiones, irá entrando en la formación permanente cuestiones de ética digital y cuestiones de ciberseguridad. Bueno, pues con todo esto, por temas de tiempo, espero, bueno, haber ofrecido una visión general, aunque breve, siempre sobre cómo se trabaja la formación permanente en competencia digital en Andalucía. Nada, y daros las gracias. Muchas gracias, Ernesto, por tu intervención, por hacernos este resumen. Personalmente, me voy a quedar con, diría, 5 ideas que creo que de alguna forma pueden salir en el resto de comunidades autónomas, aunque quizás con algunos matices o diferencias, ¿no? Em, una de ellas tiene que ver con los planes de transformación digital educativa de los centros y cómo de alguna forma se trabaja tanto la competencia digital como el cambio dentro del propio centro. Yo creo que es un modelo, es una apuesta muy clara en el que no se separa, ¿no?, lo que es la necesidad de que el centro reme en la misma dirección y que los profesores estén capacitados. No se trata de trabajar como islas, sino que sea el centro una entidad, ¿no?, que rema en la misma dirección. Luego, otra idea que ha salido, aunque la has desarrollado, bueno, realmente son 2 ideas, pero las has desarrollado de forma conjunta, ¿no? Y tiene que ver con esa autoevaluación inicial que decías del profesorado y cómo de alguna forma la responsabilidad, ¿no?, de esa autoevaluación para poder recibir una formación que se adecue realmente a las necesidades, aunque sea más subjetiva, ¿no?, que parta de esa autoevaluación que decías y de ahí poder acreditar más adelante, ya pues obviamente dentro del plan que se diseña dentro del centro y que luego finalmente acaba siendo acreditado a través de Séneca. Pero de alguna forma, como esa formación está relacionada con las competencias que necesita el propio docente, con las competencias digitales y otras cuestiones de desarrollo profesional que pueden ir, pues, como tú lo que has comentado, ¿no?, desde metodologías, desde instrumentos y herramientas concretas, ¿no?, que abarcaría muchos aspectos y que de alguna forma, pues, la competencia digital sería una de las cuestiones más a trabajar. Y luego, las 2 últimas ideas que me interesaba poner sobre la mesa y que de alguna forma creo que podremos retomar en algún momento, tiene que ver con
por una parte, formación que hace falta y que a lo mejor no está tan presente en el catálogo de formación, por ponerle una etiqueta, pues lo que hemos comentado, relacionado con los derechos de autor, un uso ético, cuestiones relacionadas con la seguridad, la ciberseguridad, incluso el uso de las redes sociales, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que en distintos congresos sí que se ha puesto sobre la mesa. Y luego el nivel de los propios cursos, ¿no? Has comentado que dentro de la oferta quizás hay más oferta en la parte que sería más de competencia digital docente de un nivel más inicial, pero que quizás hace falta andar más a unos niveles medios y altos, ¿no? Y esto me imagino que está relacionado también con esas posibilidades de acreditación, puesto que una vez ya tenemos esa formación inicial, necesitamos profundizar, ¿no? Y a veces incluso las propias áreas del DICOM, en esos niveles iniciales, más o menos los profesores se manejan, pero claro, cuando ya hablamos más de cuestiones de seguridad, de manejo, pues implica pues, recibir formación quizás un poco más especializada. Bueno, pues si os parece voy a dar paso al siguiente participante, en este caso Sebastián Martín Gómez, compañero contratado laboral de la Universidad de La Laguna y miembro del grupo de investigación de EduLab. Bueno, Sebastián, ¿me escuchas? ¿Estás por sí, aquí? te Te escucho. veo, te veo. Muy Fenomenal. bien, Bueno, pues nada, genial. Sebastián, es tu turno, te escuchamos con atención. Muy bien, pues muchas gracias. Nada, dar las gracias por la invitación a esta mesa. Estaba escuchando atentamente a Ernesto y yo creo que han salido también unas ideas que quizás compartamos aquí también en Canarias y yo creo que voy a intentar ser breve porque quizás también luego el debate también puede ser interesante, ¿no? Yo creo que para entender un poco cómo se está trabajando en Canarias, hay que entender también y destacar la trayectoria que llevamos en esta comunidad en materia de digitalización del sistema educativo, ¿vale? En Canarias ha sido una comunidad, yo creo que siempre se ha preocupado mucho en las últimas dos décadas por el tema de la transformación digital de las aulas y lo ha hecho siempre desde unas patas de la mesa como muy clave, ¿no? La primera es la formación del profesorado, por supuesto la mejora de las infraestructuras y la dotación, y en tercer lugar la creación de recursos propios y servicios propios para el uso de las TIC en las aulas de forma estandarizada, ¿no? Y yo creo que con esa panorámica podemos también entender, digamos, toda la necesidad que también puede surgir para articular, digamos, todas esas diferentes políticas, iniciativas y demás, ¿no? A finales del 2020 se estableció lo que hoy se conoce como el Plan para la Educación Digital de Canarias en el siglo XXI, que además se alinea con el programa de Educa en Digital del Ministerio y Formación Profesional. Digamos que surgió un poco a raíz también de ese plan más estatal, ¿vale? Digamos que este plan en Canarias pues, se ramifica a su vez en muchas líneas que van desde la creación de entornos virtuales, recursos propios para el profesorado, formación, mejora de conectividad, acompañamiento y asesoramiento a los centros y demás, ¿no? Entonces, cuando nos llegó, digamos, la tarea de tener que dar respuesta a esta acreditación del profesorado, digamos que ya había algunas cosas que ya teníamos un poco sobre la mesa, ¿no? Intentando de responder un poco a algunas cuestiones que pueden ser relevantes, un poco sobre si la formación actual del profesorado pues, se relaciona con la competencia digital. Es interesante destacar que una de esas líneas de ese plan es la formación del profesorado en competencia digital, en el uso de las TIC, y además se ha establecido, digamos, como un plan plurianual para organizar y desarrollar toda esa formación. Ahora mismo estamos en el trienio 2024-2027 y estamos ya desarrollando, estamos ya de lleno, digamos, articulando todas esas formaciones para atender a la demanda del profesorado. Me imagino que esto habrá sido una cosa también repetida en todas las comunidades. De repente el profesorado, cuando se enteró de que tenía que acreditar su competencia digital, pues se habrá puesto muy nervioso y empezaron las dudas de tengo que acreditarme, cómo lo hago, y hubo también como muchas inquietudes con eso, ¿no? Entonces se ha tratado también de responder a esa demanda del profesorado y sobre todo también sin perder el foco de la realidad social de pues, cada entorno, de un poco cada contexto de cada centro y demás, ¿no? Entonces, ahora mismo, digamos, pues estamos desarrollando ya, digamos, esas propuestas
formativas de acuerdo al nuevo marco de la competencia digital y también, por supuesto, a la resolución por el cual se organiza toda esa fase de certificación, acreditación y reconocimiento de la competencia digital. Canarias participó en la elaboración, además de esa resolución, con lo cual también, digamos que teníamos por ahí pues algo adelantado en ese sentido, ¿no? Es muy importante también entender que nos basamos en el marco y en esa resolución y tratamos de orientar la formación a esos niveles, a esos criterios, porque así nos acogemos a ese acuerdo y podemos garantizar que las acreditaciones que se haga en Canarias sean válidos para el resto del territorio nacional, ¿vale? Que yo creo que eso es muy interesante, sobre todo cuando sabemos que muchas consejerías de educación, incluido acá en Canarias, por supuesto, se tiene que hacer esa acreditación, esa formación de manera escalonada porque son muchos docentes los que hay que acreditar y a veces la administración no da abasto con todo, ¿no? Entonces, bueno, es quizás interesante entender que si lo hacemos de esa forma, pues también un docente que esté en Canarias y quiera irse a otra provincia o a otra comunidad también puede mantener ese nivel de acreditación, ¿vale? Además, por fuente directa que estuve también preguntándolo, por supuesto, hemos comenzado por los niveles más iniciales y ya, digamos, estamos trabajando con otras comunidades autónomas y el ministerio en seguir con los niveles más superiores que comentaba también Ernesto, ¿no? El C1 y el C2. Digamos ya en materia más práctica, ¿no? ¿Qué se está haciendo ahora mismo? Pues nosotros hemos focalizado también un poco en las líneas que destacaba antes el compañero, en acreditar y en formar al bruto, digamos, de la población docente y aquel profesorado pues que más demanda una formación en competencia digital, por lo cual tenemos que empezar por los niveles más básicos, ¿no? Ahora mismo nos estamos centrando en el A1, en el A2 y en el B1, ¿vale? Priorizando estos niveles, sobre todo para intentar acercarnos a ese compromiso adquirido con Europa de intentar acreditar el 80% del profesorado de las etapas escolares, ¿no? Como todos pues, estamos ahí trabajando en eso. Y por supuesto, pues este es el grueso de la población y las formaciones nos estamos centrando en eso, aunque ya digamos que estamos diseñando nuevos itinerarios un poquito más minoritarios, un poquito más expertos, ya pues en E1, C1, C2, ¿no? Pero sobre todo eso. Además, en este caso, dadas las necesidades y el tamaño de la población docente que tenemos, digamos que se han organizado como dos vías para poder dar esa formación. Por un lado, se organizan formaciones en modalidad de teleformación online dentro de los planes de formación de los centros, de los propios centros educativos, y luego una segunda vía que es a través de los centros de profesorado. Digamos que ahí tenemos como dos vías, también un poco para poder llenar o satisfacer, digamos, todas esas demandas y tener más oferta, sobre todo también entendiendo pues que también el profesorado necesita formarse, pero también tiene que continuar con su labor docente, que muchas veces es bastante intensa y quizás el tiempo para dedicar a las formaciones no es del todo el que nos gustaría. Entonces quizás esa vía también de teleformación, no solo presencial, también puede un poco ayudar a eso, ¿no? El A1, por ejemplo, pues se organiza en esa formación de 50 horas, el A2 en 60 horas y el B1 en esa formación de 100 horas según se estipula. ¿Vale? Esta formación en el B1, digamos, es muy importante para nosotros porque en los planes de formación de los centros, cuando, digamos, se establece dar esa formación, por ejemplo, en un nivel A1, en los centros educativos, se precisa, y ya está así organizado, contar con un miembro del claustro que ya esté acreditado con ese nivel B1 un poco a modo de colaboración, también un poco para guiar un poco y ayudar al resto de sus compañeros en esa formación docente, ¿vale? Entonces digamos que el B1 es necesario, ¿vale? Trabajarlo previamente y que por lo menos haya dentro de los centros un docente o una docente que tenga ese nivel para que cuando llegue la formación al centro en niveles inferiores, pues también pueda acompañar en todo el proceso. Por eso el B1, aquí digamos que ese itinerario se ha diseñado y se ha evaluado con una prueba de certificación, ¿vale? Según pues, el marco de la competencia en digital estipula.
¿vale? Digamos que los docentes admitidos al proceso, tras una baremación y demás, pues han tenido que presentarse a esa prueba en los centros de profesorado, y aquellos que los hayan superado, pues ya digamos que tienen ese nivel B1, que no solo les sirve para acreditar su competencia digital, sino también para acompañar al resto del profesorado de su centro y ayudarles y, digamos, guiar esa formación, un poco también atendiendo a lo que comentaba el compañero Ernesto, también para dar también necesidades formativas en el propio contexto del centro, o por lo menos para ser el puente entre lo que marca la ley y los diferentes estándares, a luego cómo eso luego pues se vuelca en la realidad del día a día de una aula. Que es también muy interesante. Y bueno, si tuviésemos que hablar de a día de hoy cómo vamos en esta tarea ardua de acreditar, pues bueno, me han chivado algunos datos de diciembre, o sea, de hace muy poquito, y ahora mismo, hasta el mes pasado, hasta cerrar el 2023, estábamos en torno a unos 17.500 docentes ya acreditados, ¿vale? Me han desglosado un poquito la cifra, yo las traslado por si puede ser interesante. Yo creo que también va a dar respuesta a esas cuestiones, ¿no? En el A1 tenemos unos 2.500 profesores, el A2, que es el grueso, por así decirlo, unos 10.200 docentes, y el B1, pues unos 4.700 docentes ya acreditados, digamos, en ese nivel. Así que bueno, por lo menos parece que las cosas van, aunque es una labor costosa, pero parece que están fluyendo, y más o menos pues ahí estamos intentando dar respuesta a todas esas demandas, ¿vale? Ahora mismo nos encontramos ya en este comienzo de año, digamos, se siguen trabajando, digamos, en dar respuesta a todas esas demandas, y me comentaban que, por ejemplo, ahora mismo las plazas de A1 ya se han agotado, ahora mismo no hay, hasta que vuelvan otra vez a sacarse, ¿vale? Se han ofertado 3.200 plazas para el A2, y también cerca de 3.000 para el B1. O sea, seguimos todavía trabajando. Yo creo que esto es un periodo largo, es decir, son muchos años y mucho tiempo en el que nos va a costar llegar, digamos, a acreditar pues cerca de ese porcentaje al cual intentamos llegar, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ser una carrera de fondo, ¿no? No un sprint, sin duda. Además, es interesante toda esta cuestión que yo estoy aquí comentando, de cómo se ha organizado la formación. Atiende sobre todo a los centros de naturaleza pública, a los centros públicos. ¿Por qué se ha hecho así? Por un lado, por supuesto, porque es el grueso de la población, ¿vale? Hay más centros públicos y hay mucho más profesorado que ofertar, y digamos que para centros privados se ha ofertado hasta el nivel A1 y se está trabajando ya en los siguientes niveles. ¿Por qué hemos tenido que hacerlo así? Aparte también por el número de docentes a los que dar respuesta. En Canarias, digamos que a nivel de uso de tecnologías, de herramientas, esas herramientas que también comentaba Ernesto, nos hemos encontrado con dos escenarios muy diferentes. Hace ya algún tiempo la Consejería de Educación, bueno, pues tras algunas cuestiones y también deliberarlo mucho, entendió que teníamos que trabajar con unas determinadas herramientas que pasaran al filtro propio de la consejería, sobre todo para atender a a esas cuestiones de protección de datos y derechos digitales, ¿vale? Nosotros nos encontramos en un momento en el que hubo pues también muchas quejas por parte de familias y demás, pues por utilizar determinados servicios de grandes empresas tecnológicas. Digamos que todo el tema de la protección de datos pues causó también mucha preocupación, y hemos, digamos, apostado en los centros públicos por trabajar pues con herramientas propias, o herramientas que han pasado ya un filtro ético, de uso por parte de la consejería, y que están, digamos, reguladas, ¿vale? Por eso es interesante que todas estas formaciones al final también pues tienen un poco esa formación en el uso de herramientas propias, como las plataformas de BGD o Campus, que es Moodle, o la nueva plataforma más reciente de Aula Digital Canaria, que es una plataforma online
creada por nosotros y también pues con algunas aplicaciones y servicios propios que nosotros hemos desarrollado. Por supuesto, esto para los centros públicos porque somos los que utilizamos estas herramientas, pero en los centros privados concertados la realidad es otra. Ahí sí tienen otros convenios con otras entidades, otras herramientas, otras plataformas, etcétera, con lo cual necesitan otra formación y que no vaya ligada a estas herramientas más de acceso abierto, sino pues a esas otras herramientas como la suite de Google, por ejemplo, o cual otra. Por eso se han tenido que, digamos, diseñar esos itinerarios de manera diferente y ya se está trabajando en los siguientes niveles para los centros privados y concertados. Digamos que ahí también estamos dando dar respuesta a esas cuestiones, también que hablaba también de la realidad social y un poco del contexto, ¿no? Y sobre todo no caer en el instrumentalismo, ¿no? Al final, yo creo que también las formaciones al final no podemos tampoco centrar una acreditación en la competencia digital docente en si sé utilizar Google Drive o si sé editar vídeo con X herramienta o con otra herramienta, porque probablemente dentro de 2 años esa herramienta ya no exista o haya evolucionado a otra cosa, ¿no? Entonces al final tenemos que trabajar las competencias un poco más desde la perspectiva y de uso, sobre todo de uso metodológico y con criterio, ¿no? Y no tanto en las herramientas, aunque por supuesto, en el día a día es al final lo que también gana peso. Y bueno, un poco a cuestiones así más sobre si hemos estado intentando adaptar un poco todos esos niveles y demás a la realidad de los centros educativos, pues como yo comentaba antes, creo la estrategia de contar con una figura acreditada dentro, digamos, de esa formación que guíe un poco el proceso, al final acaba dando también esas respuestas. Y bueno, digamos que esa sería un poquito toda la perspectiva en la que estamos ahora trabajando. Nos queda todavía mucho camino, pero creo que ahí seguimos avanzando y estamos ya, digamos, trabajando para poder dar respuesta a los siguientes niveles un poquito más expertos, ¿no? Digamos, ya profesorado, pues que ya sea capaz de pasar a un C1 y digamos, pues que ya pueda aportar mucho más valor a los centros y también pueda seguir promocionando su competencia. Entonces, bueno, no me alargo más para luego dar cabida a otras cuestiones y espero que haya trasladado de la mejor manera posible como lo estamos haciendo aquí. Pues muchas gracias, Sebastián. La verdad es que has tocado algunas cuestiones comunes con Ernesto, pero sí que han salido otras que no habíamos, bueno, no habíamos reparado en ellas. Me imagino que obviamente es una cuestión de tiempo, ¿no? Pero bueno, te agradezco muchísimo la síntesis. Yo, por seguir un poco la dinámica anterior, voy a recalcar 4 ideas que a mí personalmente se me han quedado en el tintero y un poco también en línea de la intervención anterior. La primera de ellas tiene que ver con el planteamiento, ¿no?, que hace en este caso Canarias, de seguir el marco nacional, a partir de ahí diseñar el autonómico y de alguna forma trabajar esa homologación o reconocimiento entre comunidades autónomas bueno, que yo creo que es fundamental, ¿no?, para más allá de donde puedas acabar al final desarrollando tu carrera profesional, que esa certificación que acredita tu nivel de competencia digital pues tenga pues validez en todo el territorio, ¿no?, trabajando también en vistas a ese marco europeo. Luego, relacionado con las vías de formación, que un poco eso sí que es compartido con el caso de Andalucía, cuando hablábamos de esa formación, autoformación, carácter más autodidacta, ¿no?, referida a la parte online, de cursar cierta formación a tu ritmo, y luego otras ya ligadas a la propia oferta de los centros de formación del profesorado. Isabel ahora luego nos contará, pero bueno, me parece, quiero recordar que es bastante la línea también de la Comunidad Valenciana, entonces, bueno, quizás sea una estrategia compartida por muchas comunidades. Luego nos detendremos si acaso en ello. Y luego en el caso concreto de Canarias, me resultó curioso, ¿no?, esa organización de horas, ¿no?, de menos a más, referida a los niveles. Creo que es una estrategia también que puede ser tener un componente de enganche, ¿no?, de, bueno, empiezo poquito a poquito por esa resistencia que a veces podemos encontrar, voy viendo que voy siendo capaz, voy teniendo más horas, siendo o me voy desarrollando, ¿no? De alguna forma, pues eso puede ser también un factor de enganche. Y luego,
la estrategia interesante, ¿no? De que dentro del propio centro haya un compañero ya acreditado que mentorice o que haga al que puedes recurrir, ¿no? Y que en un momento dado pues esa inmediatez, una rápida respuesta haga que pues que no te desenganches, ¿no? Y que y continúes haciendo ese itinerario. En Andalucía no comentamos, pero bueno, también ha sido una cosa interesante en el caso de Canarias, esa prueba de certificación, ¿vale? Bueno, por lo que me ha parecido entender, depende del propio centro de formación, ¿no? No es una cuestión del centro educativo en el que se desarrolla esa formación, sino que hay una prueba que hay que superar para poder tener ese B1. Y luego la estrategia, ¿no? Canarias sí que tiene una trayectoria de integración e inclusión de las tecnologías desde hace muchas décadas, o sea, muchos años, yo diría fácilmente 2 décadas, de creación de sus propios repositorios, recursos. Ha habido una apuesta clara en lo que la inclusión de tecnología en las aulas se refiere y, claro, apostar o ir un paso más adelante, ¿no? En qué herramientas, desarrollar herramientas propias y cuidado con el tema de la protección de datos, qué uso, qué difusión se puede hacer, pues y eso ligado al uso y el criterio pedagógico de las propias herramientas que se apuesta, ¿no? Y que desarrolla la propia consejería. Así que bueno, yo creo que vamos tocando distintos frentes. Ya tenemos una aproximación a 2 comunidades. Nos vamos a la tercera, nos vamos a Galicia, nos vamos a la otra punta, si estuviéramos, ¿no? Cogemos un avión y vamos al otro extremo del país. Camino. Bueno, pues estamos deseando escucharte, así que Pues te cedo la nada, palabra. muchas gracias, nada, un placer conoceros a todos. Y bueno, un poco la estrategia de Galicia, pues también lleva más de una década implementándose. Empezó con los proyectos Avalar y Edisgal. Primero fue un poco dotación de medios y de recursos. Después con el proyecto Edisgal entraron los entornos virtuales de aprendizaje a las aulas y ahora pues bueno, pues seguimos un poco la estela que marca la Comunidad Europea. Entonces se ha creado lo que le llamamos la Estrategia de Educación Digital 2030, que lo que tiene como finalidad es crear un ecosistema digital en los centros educativos y lo que tiene un poco de singular es que busca formar tanto al alumnado como al profesorado en competencias digitales. Se hacen como el profesorado mentor del alumnado y después este alumnado puede acreditar también sus competencias digitales para la ciudadanía. Este año se van a convocar, bueno, creo que ya se han convocado las primeras pruebas para el alumnado y lo que se trata un poco es como al final pues también formar al conjunto de la ciudadanía, porque también en estos aspectos formativos tenemos algo aquí que son los polos creativos, donde también se puede formar a la comunidad. De esta forma, pues esta estrategia abarca varios centros de actuación. Por un lado están los polos creativos, que son espacios de aprendizaje creativos en todos los centros educativos, son espacios maker. Después los centros contamos con el plan digital del centro y después está pues haciendo una apuesta por la accesibilidad, por la acreditación de dichas competencias en la comunidad, formarnos en recursos digitales y también en temáticas específicas como puede ser la administración educativa digital o un plan integral de lucha contra la desinformación, pero que bueno, que muchas de ellas aún están en proceso de desarrollo. Entonces, sobre todo lo que tenemos en los centros es un plan digital de centro. Este plan digital de centro comenzó pues con una evaluación de la realidad del centro educativo. Se hizo la autoevaluación selfie, como me parece en el resto de las comunidades, y a partir de allí y de las encuestas realizadas a las familias y al alumnado, se sacó pues se hizo un análisis DAFO que realizó cada centro educativo, pues viendo pues sus potencialidades, los riesgos que tiene y bueno, pues con la finalidad de generar pues un plan de actuación a medio y largo plazo para que, bueno, pues ser capaces de aplicar esas tecnologías digitales a la realidad de las aulas. Entonces, bueno, a partir de allí
lo que se hizo es integrar ese plan digital del centro en las programaciones generales anuales. Para hacer esto, los centros lo que contamos fue con los apoyos de lo que se llamó, bueno, lo que se llama los equipos ADIS de zona, que en todas las zonas, en unos ámbitos de actuación de varias poblaciones, pues hay una persona que ejerce como también de mentor, de acompañamiento a los centros mientras diseñan el plan, mientras se implementa y mientras se evalúa, porque se hace una evaluación anual del plan y se establecen pues objetivos en función de cómo se fue avanzando en cada centro. Luego, pues al final, pues se acaba convirtiendo un poquito ese plan digital, pues también un poquito en seña de identidad, pues de muchos centros educativos, porque bueno, pues que se incorporan las tecnologías, pues desde muchas perspectivas. Nosotros tenemos también lo que son las escuelas de familias y, por ejemplo, en el caso del centro en el que estoy yo, pues hemos hecho bastantes, iniciativas pues para mejorar un uso seguro y crítico de las tecnologías, tanto en la escuela como en los hogares. Luego, para la acreditación del nivel de competencia digital, aquí lo que se sacó en el 2023 fue una orden donde se establecía el procedimiento para acreditarlas. Y, por ejemplo, del nivel A2 al B2 se analizó la formación que tenía realizado el profesorado de antemano, creo que eran 4 o 5 años anteriores, y entonces a partir de la formación hecha y de su participación en diferentes planes y proyectos que estaban relacionados con la cultura digital, se fue acreditando al profesorado en los diferentes niveles, desde el A2 hasta el B2. Entonces, bueno, pues si tú no alcanzas ese nivel, lo que puedes hacer es un itinerario formativo que se hace a través de un entorno virtual de aprendizaje, la mayoría de los cursos, para irte acreditando. Y este itinerario formativo está dividido en áreas de conocimiento, ¿no? Entonces tú te vas acreditando en cada una de las áreas de conocimiento, las que te faltan, porque puede ser que a lo mejor tengas un nivel pues A2 y del B1 tengas una parte de las competencias acreditadas, pero no tengas la competencia en su conjunto. Entonces te puedes formar en las áreas que te faltan para adquirir ese nivel B1. Entonces, bueno, tenemos un área que es la de compromiso profesional, otra de contenidos digitales, enseñanza y aprendizaje, evaluación y retroalimentación, empoderamiento del alumnado y desarrollo de la competencia digital del alumnado. Entonces, bueno, pues si tú lo tienes entero, pues nada, ya lo tienes. La certificación es oficial. Y si te falta alguna, pues haces una formación específica. Por ejemplo, pues hay las áreas 5 y 6, pues puedes coger un nivel de adopción, de experto o nivel medio. Entonces, bueno, otras vías que se van a establecer para determinar el nivel, la certificación específica, pues lo que se propone es superar una prueba específica, pero todo esto aún está sin desarrollo, vamos, que no está puesto en vigor. Entonces sería la superación de una prueba específica, también contar con algún título oficial que habilite para la función docente. La evaluación también se va a poner a través de la observación del desempeño, o sea, que te vengan a mirar al aula para ver cómo tú trabajas con las tecnologías y también a través del análisis y validación de evidencias, que bueno, que también está sin concretar. Esto hasta el B2. Después, el nivel C1 y el nivel C2 no lo puedes acreditar así directamente, que ya te aparezca en tu plataforma de formación del profesorado, sino que se van a pedir unos requisitos específicos. Entonces se realizará una convocatoria anual y por ejemplo, pues tienes que tener un 80% de todos los indicadores cumplidos para que te den esa certificación. Y cómo se va a dar esa certificación va a ser a través de la evaluación de la observación del desempeño, que bueno,
tienen pensado publicar una guía de evaluación pública que aún está sin concretar, y también puedes acreditarte por un proceso de análisis y valoración de las evidencias compatibles con los indicadores del nivel C1. Entonces, se tienen en cuenta, por ejemplo, para el C1, si has ejercido de coordinación TIC en tu centro, los premios nominales que se hayan entregado por la Administración Educativa, las publicaciones, la coordinación de proyectos de formación en los centros, la participación en actividades formativas como ponente o la participación en proyectos colectivos de investigación. Para el C1 es muy similar, lo único que, bueno, pues que te piden que los congresos sean de mayor categoría, que coordines o seas autora de un proyecto de investigación y que tengas premios de la Administración Educativa. Y bueno, también se especifica que presentas el currículum y se evalúa tu trayectoria profesional. Entonces, el C1 y el C2 no son automáticos y el resto, bueno, te lo certifican según la formación que tienes. Si tú no tienes esa formación, pues nada, haces los cursos que sean necesarios para irte habilitando pues, en las diferentes competencias. Tendrán un carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Luego, ¿qué puedes hacer tú por tu parte para formarte en el ámbito tecnológico, sin incluir esto de las competencias digitales del profesorado? Pues mira, puedes hacer los cursos que tenemos en la formación continua del profesorado. Tenemos un plan anual de formación del profesorado que, bueno, que puedes ir adquiriendo niveles, nivel máximo, nivel básico, medio y avanzado en cada una de las competencias. Y para esto, pues podemos hacer formaciones de forma individual, pues participando pues bien en las actividades que ofertan los centros de formación y profesorado, que son también por zonas, o los que oferta desde su sede central en Santiago. También en congresos, cursos, encuentros y jornadas, pues que tienen la consejería. Luego tenemos una cosa que, bueno, que yo creo que funciona muy bien y que tenemos planes de formación permanente del profesorado en centros. Entonces, tú organizas lo que son grupos de trabajo, seminarios o cursos para trabajar o formarte en lo que quiere el profesorado del centro. Entonces, ¿esto por qué está muy bien? Porque a partir del análisis que se hace de las necesidades que tiene el profesorado, pues se determinan las líneas de trabajo que se va a hacer este año. Pues este año trabajaremos inclusión, vamos a trabajar estimulación del lenguaje y bueno, y tenemos la formación de los polos creativos. Estoy poniendo el ejemplo de mi centro, ¿no? Entonces, son los 3 itinerarios que tenemos. Después también podemos hacer esa formación que nos ofertan a través de la plataforma de teleformación que se llama Platega y que, bueno, pues los podemos hacer totalmente virtuales o también pues semipresencial y virtual. Después también nos dan formación con diferentes planes y proyectos pues de los que forme parte el centro, pues club de ciencias, clubs de lectura, bibliotecas creativas, los polos creativos y es otra forma de formarse. Lo que está intentando meterse en esta propuesta y que tenga resultado efectivo, sobre todo, pues mira, estamos intentando integrar el diseño universal de aprendizaje, que al final que sea un aprendizaje que tenga una vertiente inclusiva, que valga pues para atender a las diferentes formas de aprender y de entender la vida y de sentir. Y bueno, y también se están integrando los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, los ejes principales que tenemos bueno, hay una línea que viene dentro de la didáctica porque son diferentes itinerarios. Esta no es ya la competencia digital en sí misma, que tenemos una línea específica de competencia digital. Pero dentro de la línea metodológica también hay un apartado que se dedica a las competencias digitales y que se centra mucho en los proyectos STEM. Entonces, es para trabajar en este ámbito, pues las técnicas experimentales,
el pensamiento científico, después toda la metodología Maker, pues incorporando la programación, la robótica, la electrónica, los contenidos audiovisuales, la impresión, la drónica, la programación. Y luego, bueno, pues están también implementando una línea que está empezando a ponerse en marcha, que es de los espacios virtuales. Y aquí pues entraría pues la inteligencia artificial. Pero toda esta línea STEM se centra sobre todo en los centros a través de los polos creativos, porque son obligatorios en cada uno de los centros. Se implantaron este año como carácter obligatorio. Entonces, aparte de tenerlo en coordinación TIC en el centro, tenemos una coordinación del polo creativo. Entonces, se trata de un poco desarrollar proyectos y superar retos, pues desde la creación, la experimentación y la manipulación. Se trata que el profesorado se forme en sus líneas básicas para después pues, que el alumnado pues, sea capaz de tener un uso más creativo y más experiencial con las tecnologías, y no solo pues, centrado en la comunicación o en las redes sociales o en una búsqueda sencilla de información. Luego, bueno, después tenemos una línea específica de formación en el ámbito digital que tiene 3 itinerarios. Esto es todo lo que podemos hacer nosotros como profes. Entonces, uno de los ámbitos es digitalización del centro y de la comunidad educativa, otro de contenidos digitales y el tercero es de metodologías digitales. Con el primero, lo que se busca es la integración de las tecnologías digitales en el centro educativo, tanto en la comunicación, organización, gestión, colaboración y reflexión. Aquí, por ejemplo, veo que estamos muy avanzados en lo que son los entornos, en las páginas web, en Moodle, pero bueno, en los entornos digitales de aprendizaje, pues ahora se han como modernizado un poco el que teníamos, y se quiere hacer más funcional y más interactivo, y a lo mejor pues aquí es donde veo yo que tenemos que trabajar un poquito más, y sobre todo la simplificación de la gestión administrativa, que tenemos un montón de plataformas, de aplicaciones, y yo creo que que sería necesario pues unificarlas un poco más. En el ámbito de los contenidos, sobre todo tenemos actividades formativas que abarcan los contenidos digitales para la docencia, tanto su selección, avaliación o creación, diferentes formatos. Y luego pues también se centra mucho en formar al alumnado para que ellos también puedan ser creadores. En el ámbito metodológico se hace mucha incidencia por la integración de todas estas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y sobre todo que el profesorado sea capaz de llevar todos los procesos a la práctica. Algo muy importante es la evaluación a la hora de seleccionarlos y también, a la hora pues, de validar sus resultados. Entonces, aquí tenemos actividades formativas pues, de web dinámicas, de uso seguro y responsable, también hay algunas. Después también se está trabajando en una aplicación para la programación del profesorado, que antes solo teníamos en formación profesional y ahora se está aplicando a todos los ámbitos educativos. Luego también pues, herramientas de autoría, pues tenemos las típicas, S-Learning, todo. Aquí es un poco más lo que según los intereses personales. Luego tenemos otras más específicas para didácticas específicas. También tenemos bastantes cursos de formación en recursos en abierto. Entonces, pues que también está bien la creación de recursos en abierto. Y luego metodologías pues como la gamificación, el aprendizaje basado en problemas y todo este tipo de metodologías activas que se pueden aplicar pues empleando las TIC como recursos educativos. Así, haciendo una búsqueda por nuestra página de formación, vi que teníamos 260 actividades específicas para la competencia digital.
tal. Lo que pasa es que muchas de ellas están repartidas pues a lo mejor en los 3 trimestres o por zonas. Y bueno, pues la verdad es que es amplia la oferta y puedes escoger un montón. Yo creo que sería aquí que es bueno que se hiciera una investigación, un estudio más riguroso, porque la verdad es que tampoco vi ninguno para bueno, poder decir esto está funcionando, esto no. Pues en Galicia sí que os animo y que bueno, que está bien mirar también cómo se está haciendo aquí. Y bueno, pues sobre todo a mí lo que me parece salientable de nuestra comunidad es que lo que se quiere es formar también al alumnado, que el profesorado pues sea capaz de usarlas en las aulas y bueno, y que el alumnado además cuente con esa formación, que vea que hay otras maneras de usar las tecnologías y que después eso se pueda trasladar al conjunto de la sociedad. Y bueno, pues no sé si me queda así algo más, quise ser muy rápida porque soy muy rápida, para contar así un poco globalmente. Y bueno, pues me gusta sobre todo el plan de formación en centros, porque lo escogemos nosotros, lo que necesitamos formarnos. Sobre todo aquí es muy importante el apoyo de los CFRs. Son de zona, entonces te ayudan a diseñar los proyectos y después pues puedes contar con gente competente pues para esas formaciones. Yo os pongo el ejemplo, la formación que tenemos este año. Nosotros en competencias digitales tenemos en drones, cortadora láser, textil y bueno, no sé cuál más tenemos ahí ya programada. Pero bueno, que hemos pasado por diferentes fases. Empezamos por lo más básico en esta última década. Empezamos Moodle, aula virtual, después nos metimos con el vídeo, tenemos Chroma, tenemos radio escolar, después nos pasamos al pensamiento computacional, robótica y ahora ya veis, estamos, bueno, la impresión 3D también y ahora pues hemos ido un poquito más y bueno, pues que vamos avanzando y eso ha sido poco a poco. Y además yo siempre digo que nuestro centro tiene un hándicap, que es un centro del rural, ¿no? Y es un centro que no es demasiado grande, pero que tiene 3 etapas educativas. Tiene infantil, primaria y secundaria. Entonces, hacer un plan de centro con 3 etapas diferentes y que atienda las necesidades de todo el profesorado es un reto, pero con la libertad esa de poder diseñar las actividades en función de nuestras necesidades, conseguimos aunar eso. Y algo muy importante, que es que el profesorado de diferentes etapas colabore y se creen como mentores, que no hace falta que tengan el título de mentores. Tú sabes hacer algo y se lo enseñas a un compañero. Hoy pues me estaba un compañero enseñándome a manejar la cortadora láser. O sea que está muy bien. Bueno, pues Camino, de agradecerte tu intervención, la síntesis de la apuesta de Galicia y un poco esa mirada amplia que nos has hecho de lo que es ese plan 2030, ¿vale? De formación, de educación digital y por poco también, igual que hice con las 2 intervenciones anteriores, yo me anoté también 4 ideas, aunque también salieron bastantes más. Una que justo salió al principio tiene que ver con esta idea que estabas comentando ahora, ¿no? Es la importancia también del alumnado, ¿no? Que esta formación que estáis organizando y que de alguna forma estáis recibiendo, también lo piensa él, de manera que él en un futuro también como ciudadano pueda acreditarse, certificarse, ¿no? Yo creo que es una idea que nos salió en las intervenciones anteriores y que puede dar cuenta de la amplitud del plan que está desarrollando, en este caso Galicia. Comentabas también al principio de la intervención esa triple apuesta, ¿no? Hablábamos de profesorado, de alumnado, pero también de la comunidad, ¿no? Al fin y al cabo, el resto de ciudadanía también debe de formar parte y aquí esto entronca con una de las apuestas que tiene la propia Consellería, ¿no? Que son esas escuelas de familias y cómo la formación también abarca el ámbito del hogar, ¿no? Y se hace más extensible.
Luego, referido a la certificación, yo me anoté cómo ese reconocimiento de formación previa que se ha hecho en los últimos años es una forma también de reconocer un esfuerzo y una voluntad por parte del profesorado de recibir formación y mejorar sus competencias digitales. En este caso, si no recuerdo mal, era los primeros niveles, A2, B2, si no ando equivocada. Y luego ya como los niveles más altos, el C1 y el C2, ya está referido a una formación, unos requisitos más concretos, ¿no? Mencionabas algunos de ellos, como puede ser ya no solo la asistencia a jornadas y congresos relacionados con la temática, sino también haber ejercido puestos de responsabilidad, de coordinación, haber formado parte de equipos de investigación o desarrollar algún proyecto o recibir algún premio, ¿no? Entonces eso nos puede dar también cuenta de cómo esos niveles superiores, que sí que salieron en las dos intervenciones, o se reconoce la necesidad de una formación más concreta o específica, un nivel de especialización concreto que de alguna forma también podría ayudar a esa coordinación de esos propios planes y proyectos, ¿no? No sé si es la apuesta que puede estar detrás de esta idea. Y luego, por decir uno más, ¿no? Cuando comentabas la obligatoriedad de la pertenencia de esos foros creativos a partir de este año, entender la apuesta de la formación ya no es una cuestión que salió antes, ¿no? No la propia instrumentalización o uso instrumental de la tecnología, sino ir más allá, ¿no? La apuesta de saber utilizar la creativa de una forma divergente, ¿no? A porque la tecnología sea un recurso más para poder producir pues experiencias de aprendizaje pues más innovadoras, más vinculadas a lo que sería la experiencia, ¿no? Comentabas también esos tres ámbitos, ¿no? Relacionados con el centro, el alumnado, la comunidad, los recursos, contenidos digitales en distintas etapas e incluso las propias metodologías, ¿no? Como una forma de hacer con tecnología. Entonces, bueno, yo creo que es interesante la distribución de los ámbitos que se hace por intentar de abarcar muchas facetas que están relacionadas con la tecnología, pero que de alguna forma son necesarias por la relación que tienen unas con otras para poder desarrollar planes realmente inclusivos y con una mirada amplia, ¿no? De lo que es la tecnología y las posibilidades que nos ofrece. Así que bueno, agradecerte la intervención, Camino. Seguro que ahora después, cuando acabe Isabel, podremos compartir un poquito más. Pero vamos a darle el turno de palabra a Isabel Pardo. Isabel, en este caso nos va a hacer una aproximación de lo que es la estrategia de la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues nada, Isabel, te doy las gracias y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias a ti, Merche, por la invitación y también a mis compañeros, ¿no? Por las reflexiones y por el diálogo, porque en realidad estoy viendo, ¿no? A mí me toca la última, entonces estoy viendo que hay muchas similitudes, ¿no? Sobre todo estaba escuchando ahora Camino y veo que nos separan 900 kilómetros, pero que en realidad somos en algunos puntos, ¿no? Como comunidades hermanas, y creo que esa hermandad viene precisamente de la fidelidad con la que ambas comunidades han interpretado el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación en cuanto a la certificación, acreditación y reconocimiento de la competencia digital docente, que veremos luego que hay muchas similitudes, ¿no? Pero bueno, un poco para centrarnos en lo que es la estrategia de la Comunidad Valenciana en cuanto a la promoción de la competencia digital del profesorado a través de la formación permanente. Lo primero que hay que señalar, ¿no? Un poco también para contextualizar, es que actualmente en la Comunidad Valenciana, este mismo curso académico, nos encontramos en un momento de cambio de escenario bastante importante. Bueno, en el año 2016 se rediseñó el modelo de formación permanente del profesorado, de forma que en la Comunidad Valenciana ahora tenemos una doble red de lo que aquí se denomina como CEFIRES, que son los centros de formación del profesorado. Por un lado tenemos CEFIRES territoriales, que atienden a los centros de un territorio concreto, ¿no? Normalmente de alguna comarca, y por otro lado tenemos CEFIRES específicos que están centrados en áreas de conocimiento o etapas educativas concretas. Por ejemplo, tenemos un CEFIRE específico de educación inclusiva, un CEFIRE de plurilingüismo o también un CEFIRE de educación infantil, un CEFIRE de formación profesional, etc. Entonces, hasta el curso pasado existía esta doble red de CEFIRES,
Pero el caso de la formación en materia digital estaba fuera de esta red de CEFIRES. ¿Por qué? Porque se entendía como un ámbito transversal que debía estar presente en todos ellos. Por tanto, no había un CEFIR específico de formación en materia digital, sino que había asesorías de formación en cada uno de los CEFIRES, tanto en los de carácter territorial como en los de carácter específico, ¿vale? En los 18 CEFIRES que había en aquel momento. En cambio, en la antesala de este curso académico, esta situación ha cambiado, por eso os comentaba lo del cambio de escenario, y se ha creado un CEFIR específico de formación permanente en materia de tecnologías digitales con el nombre de CEFIRE de competencia digital docente, ¿no? Esto ya nos da pistas de el enfoque que está adoptando la Administración Educativa Valenciana en cuanto a la formación del profesorado en materia digital, ¿no? Porque no solo ha ganado más entidad en el sentido en que se ha instaurado como un CEFIR específico, sino que además también ha instaurado el modelo que podríamos denominar como DIC concéntrico, ¿no? Es decir, centrado plenamente en lo que es la competencia digital del profesorado. Lo que ha hecho que esto cobre mayor visibilidad y que el profesorado sea consciente de que existe la competencia digital y de que existe la necesidad de formarse en competencia digital. Vale, entonces, ahora en este CEFIRE que está iniciando este curso, llevamos poquitos meses de su andadura, hay como conviven 3 modelos de formación. El modelo clásico, que normalmente en este caso en el CEFIRE de competencia digital docente se hace en línea. Luego también un modelo más autodidacta en línea con lo que comentaba antes el compañero Sebastián, ¿no? Que es en base a un catálogo de autoformación en la que el propio profesorado accede a la plataforma de formación y va realizando esos cursos. Y luego también está un modelo de regulado que también en Galicia estaba presente, que es en base a la asistencia a jornadas, congresos, intercambio de buenas prácticas, etc. Entonces tenemos esos 3 modelos de formación que están conviviendo en lo que ahora es el CEFIRE de competencia digital docente: formación en línea, formación autodidacta y jornadas y congresos. Ahora bien, ¿de dónde nace toda esta formación? Pues obviamente hay 3 vías, ¿no? O 3 aspectos a los que atiende esta formación. En primer lugar, lo que comentábamos también en el resto de comunidades, hay una formación de carácter técnico que está vinculada al manejo de determinadas plataformas o herramientas digitales, como por ejemplo pueden ser o bien las propias plataformas institucionales de la Administración Educativa Valenciana, o otras plataformas de creación de contenido digital. Luego también hay una formación que está conectada con las metodologías o con las estrategias docentes digitales, que creo que también en Andalucía se ha puesto esto de relieve, ¿no? Como por ejemplo todas esas estrategias que se asocian al uso y a la introducción de las tecnologías en el aula, como puede ser la gamificación, la realidad aumentada, la robótica, el pensamiento computacional, también el escape room, ¿vale? Entonces intenta establecer ese diálogo entre lo que es la tecnología y la metodología. Y por último, hay otro ámbito, otra dimensión de formación en materia digital que podríamos denominar como gestión relacionada con las tecnologías, que engloba pues, aspectos como la coordinación TIC de centros, y luego también la ciberconvivencia, la seguridad TIC, la protección de datos, que son aspectos que sí que la Administración Educativa Valenciana desde hace años, concretamente desde el 2016, le está prestando bastante atención. Todas estas propuestas, obviamente, siempre se intentan enlazar con lo que es la competencia digital docente y para ello se recurre directamente al marco de referencia de competencia digital docente, al DIC Compedu, que todos conocemos, y también a la propuesta propia aterrizada, por decirlo de alguna forma, del Ministerio por parte del INTEF, ¿no? El marco común de competencia digital docente elaborado por el INTEF. Y actualmente, en ese escenario de cambio que estaba comentando antes, que nos encontramos inmersos en la Comunidad Valenciana, la novedad reciente es que la Consellería de Educación, Universidades y Empleo ha publicado una resolución, precisamente el 7 de noviembre, por la que regula ese procedimiento para la acreditación de la competencia digital docente y en el cual se establece un sistema de acreditación de esta competencia que es muy similar al que ha comentado antes Camino para el caso de Galicia. Por tanto, también es necesario entender, obviamente, que
la formación en materia digital no es una política aislada, en este caso de la Administración Educativa Valenciana, sino que la vemos presente en el resto de territorios, ¿no? De ahí la importancia de la homologación a la que aludía antes Sebastián, pero que además también no es una política exclusiva de la formación, sino que tiene como muchas políticas, ¿no? Es un modelo de políticas que suman sinergias entre sí y en el cual la formación es uno de los pilares junto, por ejemplo, la dotación a los centros, también la importancia de los discursos que se difunden a nivel social, etc. Entonces, por volver un poquito a este modelo de acreditación de la competencia digital, es muy fiel a ese acuerdo que antes os comentaba y obviamente se establecen los 6 niveles que ya todos hemos repetido, desde la 1 hasta el C2. Y para los niveles A1, A2, B1 y B2 sí que se establece formación. En cambio, para los niveles C, C1 y C2 ya no se reconoce esta formación, sino que, como comentaba Camino, se trata de evidencias más específicas y concretas. ¿Vale? Por ejemplo, para los niveles A1 y A2 hay 3 posibilidades distintas para poderlos acreditar. O bien la superación de una prueba específica de acreditación, o bien también incluso el ostentar determinados títulos oficiales, por ejemplo, el grado de maestro o la especialidad en tecnologías educativas, pueden ser requisito para convalidar por ese nivel A1 o A2, siempre que se demuestre que se cubren todas las áreas de un nivel o al menos el 80% de los indicadores de ese nivel en el marco común de competencia digital docente. Y por último, también, como comentaba antes Sebastián, un modelo de formación que va aumentando su peso en horas dependiendo del nivel. Por ejemplo, para el nivel A1 se establecen 40 horas de formación, para el nivel A2 se establecen 50, para el B1 60 y para el B2 70. ¿Vale? Vamos desde las 40 hasta las 70 horas para cada uno de esos niveles. ¿Vale? Y aparte estaría la posibilidad de hacer una prueba o también de una observación del desempeño realizada por la propia Consellería de Educación. En cambio, para los niveles C1 y C2, repito lo mismo que ha comentado Camino, o bien una observación del desempeño o bien una valoración de evidencias, que en el caso de para el C1 pues, van desde la coordinación o la asesoría TIC en uno de los CEFIRES hasta, por ejemplo, haber recibido un premio nacional, haber participado en acciones formativas en calidad de tutor o ponente relacionadas con las tecnologías y la competencia digital, etc. Y para el caso del C2 todavía se complica un poquito más estas evidencias. Bien, entonces, ahora sí que existe un marco claro del procedimiento para obtener estas acreditaciones. Entonces ahí nuevamente comentamos lo que ya han comentado mis compañeros. Es aquí cuando surgen las dudas y los temores del profesorado que en otras comunidades ya surgieron en su momento y que aquí las estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Como comentaba, por ejemplo, antes Sebastián, el profesorado se pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Por qué tengo que acreditar esto? Pues bien, al hilo de esto creo que es importante destacar 2 preguntas, ¿no? Que están estrechamente relacionadas y que creo que son bastante trascendentales. La primera es si la oferta formativa en competencia digital responde a la realidad de las aulas y a las necesidades del alumnado actual. Y la segunda es si además se ajusta a las destrezas actuales del profesorado. En cuanto a la primera, ciertamente la Administración Educativa Valenciana ha destinado en los últimos años grandísimos esfuerzos a impulsar la transformación digital de los centros escolares y ha mejorado notablemente la infraestructura digital tanto a nivel de conectividad como a nivel de equipamiento. No obstante, todavía persisten las desigualdades, no tanto geográficas, porque aquí tenemos la suerte de que hay colegios rurales magníficamente dotados, pero sí que hay importantes desigualdades por lo que respecta a las características socioeconómicas del alumnado y también a las sinergias que los centros son capaces de establecer con otras agencias, como por ejemplo las AMPAs, los ayuntamientos, las universidades, etc. Porque ciertamente para que en realidad se pueda trabajar la competencia digital tanto del docente como del alumnado, se requiere de dispositivos digitales individuales, de los cuales solamente disponen algunos centros, ¿no? Y precisamente pues, por el origen socioeconómico de las familias o también por los convenios que se establecen con determinadas agencias para conseguir estos dispositivos. Y luego también lo que ya se comentaba en el caso canario, la política de la Administración Educativa Valenciana es apostar por el software libre. Entonces, aquí tenemos serias diferencias entre lo que respecta a los centros públicos y a los centros privados, ya que el profesorado de los centros privados puede utilizar herramientas digitales que el profesorado de los centros públicos no puede.
Ahora es cierto que la Administración Educativa Valenciana tiene un convenio con Microsoft, perdón, pero eso no exime que determinadas herramientas estén vetadas. Por tanto, esto también es una barrera importante a considerar. Y de esto deriva lo siguiente, ¿no? Es cierto que para muchos docentes, la imposibilidad de trabajar con herramientas fáciles, intuitivas y amigables ha supuesto una barrera. Por tanto, esto se suma a la gran diversidad de perfiles docentes que hay, ¿no? De preferencias, de motivaciones, y acotando la mirada al ámbito de las tecnologías, sí que podríamos diferenciar como dos grandes perfiles docentes distintos, ¿no? Porque es un fenómeno que despierta la polarización del profesorado. Por un lado existe un perfil que es marcadamente de corte digital, ¿no? Que es apasionado por todo lo que tiene que ver con las tecnologías digitales, por todas las metodologías o estrategias que se asocian a este uso de las tecnologías, y también que justamente es el docente que más consume la formación en competencia digital. Pero por otro lado, hay una amplia capa del sector docente que o bien no se muestra atraído por estos aspectos o que incluso lo rechaza abiertamente, bien por temor o por inseguridades, como por ejemplo los docentes con más antigüedad en el sistema educativo, o también por convicción explícita, pues porque o bien dudan de la efectividad real de las tecnologías sobre el aprendizaje, o bien porque cuestionan la lógica y esos aspectos éticos que ya hemos comentado, pues de la monitorización, del control de los datos, etc. Entonces, es cierto que hay un catálogo muy amplio y muy variado de formación relacionada con las tecnologías, pero sí que considero que hay que cuidar los enfoques y sobre todo también los acentos, ¿no? Dónde se pone el énfasis y qué consecuencias tiene esta formación para evitar que ese rechazo sea todavía mayor, ¿no? Y, por ejemplo, muchos docentes actualmente se están preguntando si la acreditación en competencia digital vendrá vinculada a un modelo de incentivos, como parece que sí que vaya a ser, ¿no? Y se cuestionan, por ejemplo, ¿por qué sí la competencia digital docente y por qué no la educación inclusiva o la atención a la diversidad en una escuela que cada vez presenta mayor complejidad social? Entonces, un poco finalizo como empezaba, ¿no? Estamos en un cambio de escenario, es un momento de mucha incertidumbre, de mucha transformación, en el que hay muchos interrogantes y, por tanto, en el que seguro que tendremos muchísimas oportunidades pues, para continuar dialogando y reflexionando para repensar ese uso didáctico de las tecnologías. Así que, muchas gracias. He tratado de ser breve. Muchas gracias, Isabel. Bueno, agradezco la síntesis que has hecho. Ha sido al grano, al concreto, al diferenciador de la Comunidad Valenciana. Te lo agradezco, porque algunas cosas sí que han salido y de hecho así lo has puesto sobre la mesa, ¿no? Por hacer un breve resumen, el cambio, ¿no? Bueno, cambio de paradigma o desarrollo del paradigma, ¿no? Creando este centro específico relacionado con la competencia digital docente. También es una declaración de intenciones, ¿no? Y pone la competencia digital en el mismo nivel que, por ejemplo, la educación inclusiva, ¿no? Hay un CEPI de inclusiva, pues hay un CEPI propio de competencia digital, ¿no? Se le está dando una entidad propia que puede favorecer el desarrollo, ¿no? De esos planes de formación ligados a la adquisición y mejora de competencias digitales. En cuanto a las cuestiones de acreditación, bueno, hemos visto que comparte el modelo valenciano, el planteamiento del gallego. No me voy a detener en esto, bueno, lo que habíamos visto de acreditación y evidencias más específicas, aumento de horas en función del nivel. Y bueno, lo último que has comentado, ¿no? Relacionado con pues, esos perfiles de profesorado, yo creo que es una cuestión que puede estar perfectamente en cualquier territorio de nuestro país, ¿no? Esa diferencia generacional en cuanto al uso de tecnologías, si bien se ha reducido, pues cada vez nos encontramos más profesorado que, bueno, que ante dejarse arrastrar, ¿no? por los imperios de la tecnología, pues para y se cuestiona hasta qué punto sigue a ese modelo o rehace, ¿no? Eso también no lo hemos podido observar. Y luego relacionado con la acreditación y los incentivos, pues bueno, yo creo que eso es, hasta que no esté sobre la mesa, pues es teorizar, pero bueno, sí que es verdad que se escuchan campanas y puede ser que sea una forma de incentivar o de alguna forma premiar algún tipo de formación
lo que supone que otras no se les sitúan en el mismo nivel, ¿no? Y eso pues, puede dar para un debate muy, muy interesante sobre las prioridades educativas hacia dónde van y hacia dónde deberían ir. Bien, bueno, pues finalizada esta primera parte de intervenciones, nos hemos extendido un poquito más de lo que teníamos pensado, pero bueno, yo creo que ha sido todas las aportaciones muy valiosas. Tenía planteadas dos preguntas relacionadas con la competencia digital. Una tenía que ver más con ese papel de los centros escolares en la promoción de la competencia digital docente y otra con los cambios necesarios a plantear en estos planes de formación inicial para facilitar, ¿no?, a esos docentes que van a acceder al ejercicio para ver de qué forma pueden acreditar o desarrollar esas competencias. En relación a la primera, yo creo que los 4 modelos que hemos visto sí que parten de esas necesidades concretas de los centros. De hecho, Isabel no se ha detenido tanto, pero en el caso de Canarias, Galicia y Andalucía sí que se ha visto claro que es desde los propios centros muchas veces donde parte esa detección de necesidades y se solicita y se diseñan esos planes de formación. Y en relación a la segunda, bueno, veíamos cómo de alguna forma en el caso de la Comunidad Valenciana parece ser que se va a reconocer en función de la especialización, del grado y cierta formación previa que se puede cursar dentro del magisterio esos niveles iniciales, ¿no? No sé si alguno de los participantes quiere hacer algún matiz en relación a estas dos preguntas. Si queréis lanzar alguna nueva pregunta a partir de lo que han comentado los compañeros y a partir de ahí pues podemos pues, de manera breve ver cuáles son los próximos pasos, ¿no?, relacionados con esa competencia digital docente. Y bueno, pues yo mismo, un poco atendiendo a la pregunta que a mí me parece muy interesante sobre la formación inicial del profesorado. Yo creo que nos encontramos aquí en un escenario en el que otra vez deberíamos volver a tener conversaciones en la parte escolar y las universidades, ¿no? Digamos que es muy importante lo que comentaba Isabel, digamos que ya se va a poder tener en cuenta los aprendizajes del grado para poder acreditar en los niveles iniciales de la competencia digital. Desconozco si aquí en Canarias estamos ya, digamos, en esa mirada, pero yo, por supuesto que la apoyo porque creo que es muy interesante, ¿no? Al final, en los grados se trata el tema de la competencia digital y yo creo que la administración también tiene que atender a esos futuros docentes que van a llegar próximamente a las aulas. Sobre todo porque este tema de la acreditación docente llegará un momento que en futuras oposiciones también se va a puntuar, se va incluso quizás a pedir ciertos niveles como requisito y digamos se va a valorar. Y es muy importante que estos alumnos que están en formación también puedan tener acceso a esas formaciones, a esas acreditaciones, para que llegue el momento de poder concursar en esas oposiciones, pues puedan también contener esos niveles, ¿no? Y yo creo que esto también tiene mucho que ver con reformas también de los planes de grado de maestro, ¿no? Yo, por ejemplo, es una cuestión que siempre me quejo mucho y planteándonos un escenario en el que se ha demostrado que es necesario que los docentes acrediten su nivel de competencia digital, todavía hay titulaciones de grado en la que la asignatura de tecnología educativa o uso de las TIC es optativa, ni siquiera es obligatoria. Lo que en la Universidad de La Laguna hay todavía planes de grado que es una optativa y si no coges esa optativa en la carrera, pues terminas tu formación de maestro sin haber pasado por esa formación, ¿no? Con lo cual nos estamos encontrando con miradas opuestas que no tienen sentido todavía a día de hoy en el momento en el que estamos, ¿no? Entonces, yo creo que también es para reflexionar un poco y poner el foco también en la formación inicial del profesorado, ¿no? Sobre todo porque también nos encontramos estudios en los que también hemos participado investigadores y demás, en los que cuando le preguntamos al profesorado más Nobel sobre su competencia digital y sobre el uso que hace de las tecnologías en sus primeros años de práctica docente,
nos encontramos sorpresas, nos encontramos con que tiene dificultades, temores, resistencias incluso para poder aplicar tecnología en su práctica docente, ¿no? Entonces creo que es interesante el unificar visiones, fuerzas y entender este tema de la acreditación de la competencia digital, tanto en la formación inicial como en la formación permanente. Muchas gracias, Sebastián. Creo que Camila ha levantado la mano, o me pareció verlo. Lo que Sí, pasa... porque no veía la mano, entonces la he levantado como en clase. Bueno, yo voy a hablar desde mi perspectiva de verlo como cole, como lo veo yo los planes de formación del profesorado. Bueno, yo lo que veo es que muchas veces nos olvidamos de que los centros educativos tenemos que gestionarlo todo al final. Tanto todo lo que sea favorable para el desarrollo integral del alumnado lo tiene que hacer un centro educativo. Entonces, resulta fundamental que cuando el profesorado se incorpora a la carrera profesional, pues cuente ya con unas competencias profesionales básicas que le permitan, pues por lo menos saber cómo se relaciona hoy en día el alumnado, cómo le gusta aprender y contar con una base de unos recursos para poder emplearlos en clase. Entonces, a mí me parece que tienen que formar parte de los planes de estudio y que tienen se tiene que tener en cuenta que es algo que está en constante evolución, que las tecnologías que aprendemos hoy no van a ser las mismas de mañana. Entonces, que eso hay que tenerlo muy claro, que no podemos formar solo en contenidos específicos, sino que tiene que tener una dimensión más amplia. Además, que el propio alumnado de las facultades tiene que superar un poco a nivel educativo, ver que solamente se pueden usar para comunicarse, para divertirse o para obtener información. Lo que deben comprender es que tienen que ser utilizadas desde una perspectiva inclusiva, creativa y crítica, porque si no, pues al final no van a valer para el aprendizaje. Entonces, esto debe abarcar tanto como la programación didáctica, el diseño de situaciones de aprendizaje, la creación de contenidos o la evaluación, porque van a ser aspectos fundamentales que van a tener que ejercer en su práctica docente. Y otra cosa que creo que no solamente tiene que ser a partir de materias específicas, sino que deben ser empleadas como recurso educativo dentro del conjunto de las materias. Igual que se tiene que un poco que las usamos en la vida cotidiana, porque a lo mejor en una materia específica no puedes focalizar el uso, por ejemplo, para hacer un diseño universal de aprendizaje, para aplicarlas como un recurso. A lo mejor tiene que ser también en las materias donde se trata la atención a la diversidad. Entonces, que debe formar parte de las materias, porque el profesorado que imparte esas materias también tiene una adecuada formación. Entonces, se debe incluir en los planes de formación del profesorado de las universidades formación específica en materia digital. Pero ¿cómo tiene que ser esa formación que tenga? Pues tiene que ser global, tiene que abarcar pues todos los aspectos. Tienen que pues tratar la seguridad en las redes, tienen que tratar el respeto a los derechos de autor, una cultura libre, ¿no? Todos los aspectos que giran a su alrededor, no solamente en unas materias específicas. Entonces, para mí es muy importante que el profesorado de las universidades también tenga recursos para hacerlo, porque a veces vas a las facultades y ves unas aulas que son muchísimo mejores que las de los coles. Y otra cosa que debe tener, que también nos falta a nosotros, es tiempo para hacerlo, porque al final, por mi experiencia, sí que conozco a algunos, bueno, docencia, investigación, entonces cuando te formas en tecnologías. Entonces, está bien que el alumnado tenga una formación empírica, pero que también necesita una formación práctica y sobre todo reflexiva y crítica. Y a veces nos falta una cosa, que no nos damos cuenta que ellos, por ejemplo, la mayoría que están ahora en las facultades, han pasado por una pandemia y han vivido el aprendizaje virtual y pueden tener una valoración crítica de ese aprendizaje.
y ver cómo puede facilitar, pero al mismo tiempo cómo puede entorpecer. Entonces, esa reflexión crítica que puede tener ese alumnado no se está aprovechando porque tampoco el profesorado, pues a lo mejor no tiene la formación adecuada. Entonces, yo creo que aquí somos todos. Y creo que una cosa buena que se puede hacer es colaborar entre universidades y centros. Porque si no, al final pasa lo que en muchas ocasiones, que cada uno va por un camino. Y no puede ser así. La mejor manera que aprendan de forma práctica es pues pisando las aulas. Y entonces aquí en las etapas de prácticas pues tiene que traer también dentro, ¿por qué no? Y un poco más relación entre los profes universitarios y los de los propios centros educativos. Y sobre todo creo que también es muy necesario que aprendan a evaluar lo que se hace, por qué se hace y cómo se hace. Y la formación que reciban también tiene que estar adaptada a sus intereses personales, porque las tecnologías son tan amplias que tú no te puedes centrar en todo. Entonces, que cada persona tiene que saber identificar lo que le va a ser útil para ella y para el alumnado concreto donde va a estar. Porque que tú sepas mucho de ese learning no te va a valer de nada si no tienes los equipos adecuados para hacerlo con el alumnado. Tendrás que centrarte en la formación que sea específica para donde tú vas a estar y encima que conecte contigo. Y bueno, no sé si me he explicado bien, pero bueno, que eso... Se te entendió perfectamente, Camino. Aquí tenemos que remar todos, incluidos los que Sí, estamos en la sí. universidad. Ernesto Sí, no, levantó y la... aparte que mi experiencia de trabajar con la universidad siempre fue muy positiva, tanto con el profesorado como el alumnado. Y no sabéis lo enriquecedor que es para los centros educativos y para el alumnado sobre todo. Mira, mis alumnos fueron este año a la Universidad de Lugo, estuvieron allí explicándole a los profes de formación y no sabéis qué bien y cómo para ellos fue un impulso decir, yo también puedo llegar hasta aquí, ¿sabes? Eso les mola, ¿eh? Muchas gracias, Camino. Ernesto, Nada. levantaste la mano, ¿verdad? Sí, creo que, bueno, voy a intentar dar mi visión, ser muy breve y de cosas muy interesantes que han comentado tanto Camilo como Sebastián. A ver, yo comparto la idea y con matices, con añadido, de que sí que sería interesante que hubiera un tratamiento global, generalista, transversal de las tecnologías en todas las asignaturas de los planes de formación inicial. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces los docentes que imparten esa asignatura no tienen por qué tener un nivel de competencia digital adecuado para trabajar esas tecnologías. Entonces ahí caemos en la posibilidad de otras necesidades formativas de esos propios docentes universitarios para que puedan acometer esa transversalidad y que no quede simplemente decir, bueno, pues toda la asignatura trabajamos algo de forma transversal y nadie aterriza. Por ello creo que sería una idea complementaria ese trabajo transversal junto con que hubiera asignaturas específicas de tecnología educativa, donde sí que pudieran desarrollar, bueno, por el alumnado, cuestiones más concretas sobre esas materias. Me parecía súper interesante lo que comentaba Sebastián de adecuar esos planes de estudio. Y aquí sitúo el foco en la agencia de acreditación. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de grados que hoy en día están en vigor son anteriores, su puesta en marcha al propio desarrollo de las competencias digitales de los docentes. ¿Qué ocurre? Los planes no se han modificado. Y al final lo que viene de verifica es lo que tiene que aparecer en la guía. Y al final un docente vive más cómodo si se ajusta a lo que está establecido en la memoria que intentando hacer no improvisaciones, sino haciendo mejoras que son necesarias. ¿Qué sería lo ideal? Hacer tantas modificaciones como fuesen precisas. Pero los tiempos y el procedimiento es tan arduo y tan complejo que al final caen en iniciativas propias, particulares de los docentes que estamos comprometidos con la situación, que realmente por movimiento a nivel de administración. Creo que el foco es claro. Si la administración dice que la competencia digital hay que formar en ella, facilitemos la modificación de los planes de estudio. Si ponemos trabas, es muy difícil trabajar en ese sentido. Y aquí me quedo. Casi nada, Ernesto. Bueno, Isabel, sí, ¿verdad? Has pedido el turno de palabra. Pero sí, bueno, yo os compro la idea, la necesidad. Pero bueno, todos sabemos que en el momento abres el cajón y sacas la memoria, se quieren cambiar muchas cosas y también encontrar el acuerdo, ¿no? No solo para incorporar la competencia digital, sino otras cosas que
que se pueden revisar dentro de los propios planes, ¿no? Cuando uno hace el diseño, después el plan se desarrolla y caes en que hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? Y a veces es complicado ponerse de acuerdo. Bueno, Isabel, habías pedido la palabra, perdona. Sí, gracias. Bueno, un poco en la línea de todo lo que han comentado mis compañeros, ¿no? Obviamente los planes de estudio están para dar una vuelta no solo en materia de digitalización y de formación digital, sino en muchos ámbitos que obviamente la sociedad ha avanzado mucho, ¿no? Pero bueno, ya que de momento, como la administración va lenta, parece imposible darle esta vuelta a los planes de estudio, lo que sí que le podemos dar la vuelta, creo yo, es a los programas de docentes, ¿no? A cómo desarrollamos nosotros nuestra labor docente. Entonces, yo sí que en investigaciones previas que hemos desarrollado y que muchos de vosotros también habéis participado, siempre sale un tema que es bastante importante y que ya se ha comentado en esta mesa, ¿no? Que es que muchas veces la formación, tanto la inicial como la permanente, prioriza esa instrumentalización frente a la capacitación crítica de los alumnos de todos los niveles, ya sea el profesorado en formación, el profesorado en activo o el propio alumnado, ¿no? Por ejemplo, lo hemos comentado, se forma mucho en determinadas herramientas que tienen caducidad, que ya se sabe que van a quedar obsoletas el próximo curso, ¿no? Herramientas institucionales, herramientas de gamificación, de creación de contenidos. Hay muchísima oferta de estas herramientas específicas. Pero, por ejemplo, se dejan de lado temas que son de vital importancia, por ejemplo, la desinformación, la infoxicación, ¿no? También las fake news, la posverdad en las redes. La monitorización, la tiranía del algoritmo, todo esto queda como relegado y también forma parte de la digitalización y la transformación digital que estamos viviendo en la educación y en todas las esferas de nuestra vida. Entonces, y un poco retomando a Freire, no se trataría solo de leer el texto, sino también de leer el contexto. Y creo que esa es la asignatura pendiente que tenemos en todos los niveles educativos y en la universidad los primeros, ¿no? Que muchas veces nos centramos en los aspectos técnicos y olvidamos toda esa formación en tecnologías que no solo tiene que cuidar la dimensión técnica, sino también la didáctica, la axiológica y la teleológica, ¿no? ¿Qué queremos con las tecnologías y hacia dónde vamos con las tecnologías? Entonces sí que creo que aparte de ese análisis es importante también realizar como un contraanálisis que ya se está realizando, ¿no? Y que cuidar lo que comentábamos antes, todos los aspectos éticos y sociales que tienen las tecnologías y enseñar a los futuros maestros a pensar, a desvelar y a cuestionar esos aspectos, ¿no? Y esos principios que están vertebrando las tecnologías y que constituyen el eje de nuestra sociedad actual y de nuestra escuela actual y de nuestra universidad. Y creo que es importante también ponerlo un poco de manifiesto. Muchas gracias, Isabel, por tu intervención. Yo creo que de alguna forma sintetiza mucho a las últimas ideas que hemos compartido, ¿no? La necesidad de ir más allá del uso instrumental de las tecnologías y el cuestionarnos, enseñar a cuestionarse el por qué las utilizamos y para qué las queremos utilizar, porque a partir de ahí, obviamente la tecnología también tiene fecha de caducidad, pero ese pensamiento crítico y teórico sobre qué hacemos con la tecnología, pues nos puede ayudar año a año a continuar creciendo y desarrollando nuestros proyectos formativos, educativos, sostenidos o apoyados en uso de una tecnología pues, crítica y responsable, ¿no? No sé si alguno de los participantes quiere hacer alguna intervención más para concluir. Si no, pues lo podemos dejar, yo creo que en este punto. Daros las gracias a todos por la participación, por habernos abierto las puertas de vuestra casa y habernos compartido esos planes de formación permanente relacionados con la competencia digital. Yo creo que han salido muchas ideas interesantes y compartidas y bueno, tenemos todavía retos, ¿no? por los que continuar luchando y dedicando muchas horas de trabajo. Así que bueno. Nos despedimos por ahora y esperamos coincidir en otro espacio, en otro momento, más pronto que tarde. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias a todos y que vaya bien. Muchas gracias. Adiós, muchas gracias. Luego, muchas gracias. Igual, un placer. Nos vemos. Nos vemos.